voy a intentar ser rápido con el análisis de Scorpio Tankers, y también vais a tener el análisis, eso os lo comentará Antonio, cómo acceder a él, de Paramount, ¿vale? Que lo vamos a hacer aparte del Sanedrín, ya que se ha alargado muchísimo. Entonces, mensajes clave. Ligero incremento del dividendo a 25 centavos de dólar, 0,25 desde 0,20 que tenían antes, muy poco dividendo, pero es que el capital allocation de Scorpio Tankers no va por la parte del dividendo, después hablaremos sobre ello, ¿vale? Porque siguen priorizando el repago de deuda y la recompra de acciones. Y sobre la recompra de acciones tengo una sección específica, porque he visto estos días mucho miedo y mucho enfado con Scorpio Tankers porque han ampliado las acciones con pago en acciones a los directivos. Algo que no debería sorprenderos, y os voy a demostrar por qué no debería sorprenderos, porque es una cosa que pues hace años que se sabe que iba a pasar, ¿vale? Después, segundo mensaje clave, esperan reducir la deuda en 146,2 millones en la primera mitad del año con una mezcla de refinanciamientos y amortizaciones. Lo que van a hacer es refinanciar la deuda con un paquete de deuda muy grande, ¿vale? Para pagar la antigua, que era más cara, por deuda más barata, y de ese paquete muy grande, prácticamente la mitad va a ser deuda revolving, es decir, deuda que se puede pagar anticipadamente de forma libre, ¿vale? Entonces les dará flexibilidad y les bajará los costes. ¿Cuántos va a bajar los costes? Os lo digo en el último punto, $2.000 al día de lo que se llama como cash break-even, es decir, esta empresa tiene unos costes diarios de gestión de la flota, unos costes diarios de administración, unos costes diarios de intereses, y esos costes diarios de intereses van a bajar en $2.000 al día, por lo que os podéis imaginar que la generación de caja a futuro va a ser muy grande. De hecho, la empresa lo que ha dicho es que si los rates se mantienen de media a una media de $40.000 al día, la empresa estaría generando un free cash flow yield entre el 30 y el 40%, ¿vale? Y $40.000 al día, si bien son unos rates muy altos, no debería extrañarlos verlos de media este año, el siguiente y el siguiente. ¿Por qué? Por las cosas que os voy a comentar después. A 27 de abril la empresa tiene 586 millones en caja que van a utilizar, como os he dicho, para pagar deuda y recomprar acciones. Más temas sobre los resultados. Un EBITDA ajustado del trimestre de 286 millones en un trimestre, cotiza por 4.000. Os podéis hacer una idea de cuánto está cotizando. Y un beneficio neto, no, 4.000 es el enterprise value, y un beneficio neto ajustado de 197 millones. Mirad a cuánto cotiza Scorpio Tankers, multiplicad esto por 4, si se mantienen los rates así, que harían 800 millones de beneficio neto, y compararlo con la capitalización bursátil, 3-4 veces. En los últimos 5 trimestres, ¿vale? Que es cuando empezaron a tener EBITDA positivo por cosas que os voy a explicar también ahora, han generado 1.400 millones de EBITDA versus un enterprise value actual de 4.400. ¿Vale? Como siguieran así 10 trimestres más, pues se repagaban la empresa casi prácticamente entero, ¿no? Desde agosto agosto de 2022 han ejercido el derecho de compra de 41 barcos. El derecho de compra de los barcos, ¿qué significa? Pues que los financian con un financial lease, es decir, los barcos en realidad no son de su propiedad, sino que pagan un alquiler financiero, un financial lease, ¿vale? Y esta forma de financiar los barcos, pues tienen derechos de compra, es decir, tú puedes pagar un precio y te quedas el barco y se te quita la deuda. Esos derechos de compra estaban a precios muy por debajo del precio valor actual de los barcos de mercado. Entonces, ejerciendo esos derechos de compra, no solo quitas el pago de intereses, sino que además estás creando valor porque te estás quedando con unos barcos que valen más de lo que tú pagas por ellos. Y en el segundo trimestre van a ejercer las opciones sobre 13 barcos más. Para eso van a hacer una refinanciación. Van a pedir 1.000 millones de dólares divididos en 2 partes, un term loan, una deuda normal, y un crédito revolving. Con eso ejercerán las opciones y quitarán apalancamiento. Y lo dicho, con esta refinanciación al final dejarán 28 barcos libres de deuda, ¿vale? Vamos a hablar sobre las acciones. Y aquí os paso el informe anual de 2022, ¿no? Para que veáis que no debería habernos sorprendido al ver las acciones en circulación en el primer trimestre de 2023. ¿Por qué? Porque aquí tenéis el informe de 2022, el informe anual, y cuando vamos a la sección de el incentivo a los directivos en acciones, vemos que es un plan de 2013, ¿no? Y que ahí se tenía que cumplir unas ciertas condiciones para que esas acciones fueran granted, ¿vale?
que son grandes no se han emitido, de hecho están en el cálculo de diluidas aquí en la parte de abajo, que en este cuadro que es del informe anual de 2022, como podéis ver, ¿vale? Las acciones básicas en circulación son de 55 millones, lo que se le añade en ese año 2022, 2,6 millones de acciones restringidas, que es el incentivo que se le da al equipo directivo, acciones restringidas, y después reconversión, o sea, tenían deuda convertible que han convertido en acciones, han desapalancado, han pagado deuda con la emisión de acciones, y eso es lo que ha llevado que se aumentaran las acciones en circulación, o sea, el diluted, las acciones diluidas aumentaran a 63 millones desde los 54 millones anteriores. Entonces, cuando la empresa está haciendo recompras de acciones, no te está estafando, como he visto en muchos sitios, ¿no? Este plan ya se sabía que iba a entrar, son grandes, o sea, esas acciones todavía no son ordinarias, ¿vale? Todavía están diluidas, muchas de ellas son opciones que se tienen que ejercer por parte de los directivos que se le han dado esas opciones y en definitiva es algo que ya se sabía, ¿vale? Así que cuando vemos el informe del primer trimestre de 2023, veis 59 millones de acciones en circulación. La gente decía, es que en un año, a pesar de todas las recompras, han aumentado en 4 millones las acciones en circulación ya. Pero es que a finales de 2022 eran 63,5 millones. Eso es lo que se han quitado en lo que va de año, ¿no? Y es por lo que he dicho, o sea, reconversión, convertibilidad de bonos hacia acciones, quitando deuda y quitando riesgo y quitando de todo, para mí lo hicieron bien en ese sentido y además incentivo a los directivos que no debería de repetirse. Si se repite un incentivo así de grande mediante opciones, ojo, son opciones, no son regaladas, la mayoría, pues entonces nos podríamos quejar, ¿vale? Nos podríamos quejar, pero es que, como digo, volvemos, informe anual 2022, ya tienes la información. No tiene sentido quejarse en los resultados del primer trimestre de 2023, porque además es que, como podéis ver, pasaron de 63,5 millones de acciones a 59 millones. Y ojo, que 48 horas después de que se presenten los resultados, la empresa puede volver a empezar con las recompras. Y durante el anterior trimestre aprobaron una renovación del plan de recompras. Entonces, tienen todavía mucha gasolina para poder hacer recompras. Lo que te dice el equipo directivo es, mira, ante la pregunta de ¿repartes más dividendo? ¿Por qué no repartes más dividendo? Dice, no tiene ningún sentido. Mientras la acción esté cotizando con un descuento tan brutal como el que está cotizando ahora, lo que tenemos que hacer es recomprar acciones. Si en el momento, en el futuro, la acción cotiza a su valor, entonces nos plantearíamos hacer dividendos especiales. Lo que pasa es que tener un dividendo fijo alto no tiene ningún sentido porque les quita flexibilidad. Es decir, si tú tienes que repartir obligatoriamente dividendo, no te queda dinero para recomprar acciones. ¿Y qué pasa si la cotización baja como ha bajado ahora? Y que ya yo estoy seguro que a partir de la semana que viene Scorpio Tankers empieza a volver a recomprar acciones, porque no tiene dinero para hacerlo, ¿no? Y ahora sí que tiene esa flexibilidad. Así que nos podremos enfadar con la directiva de Scorpio Tankers si vuelven a tener, si actualizan ese plan de remuneración a los directivos, pero si no, no. O sea, que les hayan dado esos millones de dólares por hacer una gestión como la que han hecho, que han multiplicado muchas veces el valor de Scorpio Tankers en bolsa, pues la verdad es que no me preocupa. Lo que me preocuparía es a partir de ahora qué es lo que van a hacer. Y yo tengo confianza en que van a empezar con las recompras y más sabiendo que el objetivo es repagar 180 millones de deuda cuando tienen 560 en caja y les queda, o sea, podrían repagar la deuda que quieren repagar este trimestre, podrían cumplir al 100% el nuevo plan de recompras, que creo que son, si no me equivoco, no sé seguro, pero creo que son 250 millones y les queda, lo pueden hacer perfectamente, ¿no? Y además con la flexibilidad de tener un dividendo relativamente bajo que les permite, pues eso, hacer recompras. Así que cuando veáis gente asustada o que se queja de Scorpio Tankers por esto, pues les enseñáis el informe anual de 2022 y si os vais más para atrás podéis ver pues los planes de incentivos a los accionistas, a los directivos, ¿no? Bueno, Edgar, lo has comentado tú. Yo precisamente, yo creo que ya sobra, ¿no? Venía a decir esto, que como veías toda la polémica que se estaba generando, que había muchas discusiones. No, sí, son buenas, pero no han engañado porque lo que estaban por un lado, pero ya creo que lo has comentado y lo has aclarado. Al final venía incluso en el informe anual. Mm. 2022, o sea, hay que leerse las cosas. Y te digo, y el plan de incentivos estaba aprobado de antes.
Entonces, hay que ver, o sea, hay que ver las cosas bien. Y yo no tengo el análisis completo hecho para saber, por ejemplo, si se va a repetir, si es algo extraordinario de este año. No tengo el análisis completo hecho, en eso estoy trabajando, pero ahora, por ahora, los datos que veo, pues no me preocupan demasiado, ¿no? No me preocupan demasiado. Y además, yo esto lo sabía, que iban a repartir esta cantidad de acciones, lo sabía antes de irme a Nueva York. Me acuerdo perfectamente que estuve hablando con el CEO de una naviera antes de irme a Nueva York, que me estaba preguntando, bueno, aparte de acciones en mi empresa, ¿dónde tienes más? Y les comenté Scorpio Tankers, pero ¿no te asusta que han entregado 3 millones de acciones a los directivos? Y yo digo, no, porque ya lo sabía. Y eso es antes de que yo me fuera a Nueva York, y en Nueva York me fui en marzo. O sea, y estamos en mayo ahora y pues eso, que no miramos bien las cosas, y es una lástima, porque es que hay que mirar bien las cosas, hay que leerse los 10K, es que hay que leerse los 10Q. No vale solo con mirarse la presentación que te enseña la empresa, porque en la presentación te muestran lo que quieren mostrarte. Hay que leerse las cosas para entender, ¿no? Y bueno, seguimos. Rates del primer trimestre y guidance del segundo trimestre. A la izquierda tenéis los rates que han tenido en el primer trimestre comparado con el primer trimestre del año pasado. LR2, 43.000 versus 14.000 el año pasado. Los MR, que son más pequeñitos, 33.500 versus 16.300 el año pasado. Y los Handy, 38.000 versus 15.000. Lo de Handy es el barco más pequeño que hay, y lo que han hecho me parece una barbaridad, ¿no? Que estén incluso ganando más que con los MR. Y los Handy sí que es un segmento que interesa porque es muy flexible, y además es la flota más envejecida que hay, también menos eficiente que los MR, ¿no? Ahora la gente, si quiere barcos de tamaño pequeño mediano, se compra MR, ¿no? Pero lo están haciendo súper bien. Y esto incluye, pues, los time charter que tienen firmados, ¿no? Es decir, tienen contrato a largo plazo. Aquí se incluye todo. Y para el segundo trimestre, fijaros lo que vemos. El 39% de los días de los LR2 están fijados a $53.000 de media, versus 43.000 del primer trimestre. En los MR, el 35% de los días están fijados a $37.000, versus los 33.000 del primer trimestre. Y los Handy están a 37.000 de media el 34% de los días. Todavía falta, por eso, un 60, un 65% de los días por cerrar. Y sí que es verdad que ha habido cierta debilidad estos días, y ahora os explicaré por qué, sobre todo en abril. Y ahora os explicaré por qué. Pero como veis, para el segundo trimestre seguimos estando bien. El tercer trimestre es el que puede ser problemático por mantenimiento de refinerías y demás. O sea, hay seasonality, ¿no? Hay estaciones, pues, que son peores y mejores para este negocio. Vale, capital allocation. Aquí os muestro, ¿vale? De los últimos 5 trimestres, lo que han hecho. Han generado 1.847 millones de ingresos, han generado 1.367 millones de EBITDA, 898 millones de beneficio neto. ¿Y qué han hecho con eso? Han reducido en 1.085 millones la deuda, han recomprado 350 millones en acciones y han repartido 35 millones en dividendos. Es decir, todo lo que han hecho con la caja, todo ha ido al accionista. Todo, ¿vale? Porque repagar deuda también es una remuneración al accionista. Vale, ahora, evolución de los rates. Pues aquí os pongo la gráfica de los MR y los LR2, ¿no? Históricamente, desde enero de 2022 hasta el 20 de abril de 2023, y varios comentarios. ¿Qué digo en los comentarios? Pues que a pesar del mantenimiento de las refinerías en la primera mitad del año, o sea, en la primera mitad del año ha habido muchos parones de refinerías por mantenimiento, lo cual es normal en esta época del año. Y también, a pesar de una reducción en los inventarios europeos, ¿no? Porque Europa se cargó de inventarios para cuando iba a entrar en funcionamiento las sanciones a Rusia del petróleo refinado, que es en febrero, es cuando entró esa regulación. Y a pesar de esas dos cosas, a pesar de que Europa ha consumido inventarios y a pesar de que ha habido mantenimiento en refinerías, luego hablaré de ello, unos 9 millones de barriles al día de capacidad de refino parados por mantenimiento, ¿vale? Pues aún así los rates, como podéis ver, se han mantenido fuertes, ¿vale? Y los inventarios europeos ahora están volviendo a una situación normal, y el mantenimiento de refinerías va a ir menguando en los próximos meses. Os daré más datos después. Después vamos a entrar en las dos componentes de los rates, que es la demanda
y la oferta. ¿Demanda qué? De producto refinado, porque estamos hablando de Scorpio Tankers, que transporta solo petróleo refinado, gasolina, jet fuel, nafta, diésel, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Y qué podemos decir sobre la demanda de este tipo de productos? Pues que se espera una reducción de demanda, que es lo que he comentado antes cuando estábamos comentando sobre el informe de Price. ¿Vale? Se espera una reducción de la demanda de diésel por menor actividad de transporte terrestre, ¿vale? Sobre todo en camiones en el mundo occidental, que se compensará con aumento de la demanda de gasolina y jet fuel, sobre todo ahora que entramos en época veraniega y los vuelos comerciales aumentan muchísimo. El incremento de demanda se espera que sea para la segunda mitad del año entre 1,5 y 2 millones por encima del año anterior, ¿vale? Del año pasado. El segundo comentario sobre la demanda de productos derivados del petróleo es que tenemos que ver la demanda no solo como la demanda de este tipo de productos, sino además, para los tanques lo que importa es la demanda y las millas, ton mile, es decir, cuánto recorren, qué distancia recorren los barcos. Y aquí lo que vemos es que la demanda ya está por encima de niveles pre-COVID, es decir, se está demandando más diésel, más gasolina, más jet fuel, etcétera, etcétera, que antes del COVID. La demanda se ha recuperado, pero es que además las exportaciones de producto en China están volviendo a niveles normalizados. A finales del año pasado hubo un repunte brutal de exportaciones de producto refinado de China. China lo que hace es importar crudo y exportar refinado, ¿vale? Y eso había bajado en la primera mitad, a principios de año, y ahora ya está volviendo a puntos normalizados, ¿vale? Los recortes de producción de crudo de la OPEC están afectando a los niveles de exportación, no están afectando a los niveles de exportación de productos desde el Middle East. Aquí hay que decir varias cosas. Primero, el anuncio de recorte de producción de la OPEC fue para mayo, es decir, entraría en funcionamiento en mayo, ¿vale? Pero sería producción de crudo, ¿vale? Producción de crudo. Pero además es que hay que ver otra cosa. Hay que comparar las cuotas que han fijado de producción y lo que vienen produciendo. Si comparamos lo que vienen produciendo con las nuevas cuotas, que son reducidas con respecto a las anteriores, no cambia tanto. Lo que pasa es que la OPEC no estaba cumpliendo con sus cuotas, estaba produciendo menos. Y ahora con la reducción de cuotas se está acercando ahí. En realidad, la reducción de producción va a ser mucho menos de la que han anunciado, muchísimo menos. Y no se está afectando la capacidad exportadora de producto refinado de Middle East, ¿vale? Y el tercer punto, y más importante también, es la dislocación de refino y sanciones incrementa la distancia. Es decir, la apertura de nueva capacidad de refino en países que no son consumidores, sino que son productores, y las sanciones que ha habido, por ejemplo, a Rusia, están incrementando la cantidad de kilómetros que tienen que recorrer estos barcos, ¿vale? Porque si tú haces el refino en los lugares donde no se consume, tienes que transportarlo ahí. Lo que pasaba antes es que antes Europa y Estados Unidos tenían mucha capacidad de refino porque eran ellos lo que consumían. Entonces importaban crudo y consumían el petróleo refinado que ellos producían. Ahora no es así. Ahora se está quitando el mundo occidental, está quitando refinerías y se está yendo a los países productores. Lo cual aumenta la cantidad de millas que tienen que transportar estos barcos y afecta, por la parte contraria, afecta a los barcos de crudo. Vale. Y ahora la segunda variante. Hemos hablado de la demanda en sus dos componentes, tanto demanda de petróleo como demanda de millas que tienen que recorrer. Ahora vamos a ver la oferta. Y aquí lo que podemos comentar, aquí os pongo un gráfico en el que vemos el order book en naranja, que está en mínimos históricos, a pesar de que veis un repunte reciente, y ahora hablaré de él, en comparación a los beneficios de este tipo de empresas. Como veis, hay una gran disparidad y eso es lo que explicaría que en los próximos meses, trimestres, años tengamos rates altos, ¿no? Y es que recientemente, lo que os decía es que recientemente han habido algunos pedidos de barcos nuevos, ¿vale? Y probablemente más de lo que aparece ahí en el gráfico, porque probablemente haya más pedidos que no estén todavía declarados. Pero los astilleros todavía no están sin capacidad, no podrían satisfacer demandas como mínimo a partir de 2026. A partir de 2026 podrían hacerlo y la nueva capacidad de astilleros que se está poniendo en marcha, como mínimo hasta 2026, no estarían en marcha. Entonces, ¿cuál es la situación de la flota? Pues bueno, en 2026 se espera que haya 680 MR y LR que pasarán a tener más de 15 años, ¿vale? Nuevos, 680 barcos que pasarán a tener más de 15 años. Pero es que en total habrá 815
de estos barcos que tendrán más de 20 años para 2026. Este tipo de barcos tiene una vida útil más corta que los barcos que transportan crudo, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Pues que en 2026 el 50% de los handys tendrá más de 20 años. El 23% de los MR tendrá más de 20 años. El 29% de los R1 tendrá más de 20 años. Y el 12% de los LR2, que es un tipo de barco más moderno, tendrán más de 20 años. Entonces, tenemos una situación de la oferta pues, muy favorable para estas empresas. Otros comentarios sobre la capacidad de refino. En abril, ¿vale? Había 9,4 millones de barriles al día de capacidad de refino que estaba en mantenimiento. 9,4 millones de barriles al día. Para junio-julio, 6 millones de esos 9,4 volverá a estar operativo. Y en el tercer trimestre, la tercera planta de Al Zour estará operativa. Y además, Jizan todavía está al 50% de la capacidad actualmente. O sea, va a entrar capacidad de refino y va a entrar también por nuevas plantas y va a entrar capacidad por dejar de estar en mantenimiento. Y sobre capital allocation, no desean llegar a tener deuda financiera neta de cero, ¿vale? Sino que quieren apalancar lo suficiente para ser flexibles y cuando llegue el momento priorizarán otros usos de la caja. Mientras la acción esté cotizando con descuento, harán recompras. Y si la acción cotiza a precio o cerca, se harán dividendos extraordinarios. Además, algo que ha pasado desapercibido. Dijeron que se están planteando vender de 2 a 4 barcos viejos, ¿vale? Para aprovecharse del gap de valoración. ¿Por qué? Porque si venden estos barcos, los venderán a NAV, o sea, al valor de mercado de los barcos, mientras ellos están cotizando a menos. Entonces, vender barcos viejos a NAV para pagar deuda y para recomprar acciones es una creación de valor terrible para la empresa. Y ya termino con mis comentarios enseñándoos el consenso de analistas. Y esta es una foto que saqué el día que anunciaron resultados, ¿no? Y lo podríamos comparar con lo que va a pensar el consenso de analistas más adelante. Pero el consenso de analistas de media tiene un precio objetivo para Scorpio Tankers de $77. Y todavía está por debajo de 50, creo yo. Y en términos de generación de caja, ¿vale? Para 2023, el consenso de analistas prevé que van a generar 900 millones de caja, va a ser más. Y para 2024, 745 millones, que va a ser más. Van a seguir sorprendiendo en sus presentaciones de resultados. Y si no es, ya lo veréis y me podéis juzgar por eso. Y con esto ya termino el análisis de Scorpio Tankers. Y miramos... Un segundito, Edgar. Que me siento aquí como Paco González en el carrusel deportivo. Tatín, buenas noches. ¡Hombre! Hola, buenas noches. ¡Hombre! Hola, ¿qué tal? Oye, lo primero, pedirte perdón y darte las gracias, como siempre, por ser tan amable con nosotros, porque tenías que haber entrado a las 9, pero hoy llevamos un retraso sideral. Es que nosotros estamos boicoteando a Alonso, así que no te preocupes. No. Muchísimas gracias, Tatín. Oye, Tatín, estamos hablando de Scorpio y has comentado mucho en nuestro Discord de locos, has comentado en Twitter, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves estos resultados de Scorpio? Hemos visto la visión de Edgar. ¿Qué piensa Tatín? Nada, yo estoy con Edgar también. O sea, yo a lo mejor dar un poco pinceladas a lo que comentaba Edgar. El tema de los handy, ¿por qué están ganando tanto dinero? Es porque esos barcos se están llevando el tráfico de Rusia y entonces están cobrando lo que quieren. Se mueve por zona de Báltico, son 14 barcos pequeñitos y están a 38.000. Tatín, se te escucha mal. A ver, está... Ahora. ¿Me un poco más? Sí. Ahora, bueno, pues es que se escucha como entrecortado. Yo creo que ahora bien. Vale, pues está más o menos por comentarlo, porque, bueno, está moviendo los barcos pequeños, el diésel de Rusia y esos 14 barcos si pueden cobrar lo que quieran y van a seguir haciéndolo mientras siga el conflicto. Luego también otro tema, pues para que la gente se haga un poco una idea, que efectivamente, es decir, el precio medio de barco estaban sacando unos $37.500 de Time Charter Equivalent, han dado el estimado para el Q2 que va a subir a 40.000 y para que la gente se haga una idea, el break-even está más o menos en los 15.000. Entonces están generando un 50% por encima, que claro, una empresa que genera esta capacidad de caja pues es muy buena. Como ha comentado también Edgar, van a usar todo el cash para cubrir deuda y para hacer recompras. Entonces, efectivamente, esto yo creo que es paciencia. Luego el tema también de los analistas, yo lo que no estoy de acuerdo es que dicen que para 2024 los fletes van a ser menores que este año
y yo no lo creo así. Yo creo que también por el tema del order book y como estamos ahora mismo, como mínimo se mantienen también, porque efectivamente las millas van a aumentar mucho más con la misma demanda de diésel y si, por ejemplo, tenemos una economía que sube un poco más, yo creo que va a ser muy interesante, que incluso pueda subir más. Entonces sí que está... Y luego también lo último, pues el tema el repago de la deuda, lo que va, pues efectivamente lo que va a suponer, también lo que lo ha comentado desde al principio, pues que encima le baja los costos operativos, con lo cual mayor capacidad de generar caja. Y luego ya a lo mejor un poco para resumir Scorpio sobre el resto del sector, esta es la empresa que tiene la flota más moderna, es la empresa que es más apalancada de todas y luego si miramos el tipo de barcos que tiene, por la dislocación que hay entre las refinerías, el barco que más se va a demandar es el LR2 y ellos tienen 39 LR2. Entonces va a ser, es el barco que va a ser el más demandado de aquí a los 3 años y de hecho si hay order book ahora mismo, los barcos que se piden son el R2. Entonces, hasta 2026, por ejemplo, que digamos que puedan venir nuevos barcos, ellos se van a aprovechar de esta mejora. Y lo mismo pasa con los MR2. Es decir, ellos tienen más MR2, que también son barcos medianamente pequeños, pero un poco más grandes. Y lo que yo veo que ahora, como está ahora mismo el mercado, los que tengan barcos MR más pequeños van a tener un problema. Y luego ya por último, como he comentado, tiene la flota más nueva y con ello quiere decir que tiene un 77% de scrubbers y que pueden cobrar premium con respecto, por ejemplo, a Hafnia o a D'Amico, por ejemplo. Es decir, que en este sector ahora mismo, tanto Tom, que tiene una flota más antigua con scrubbers, pero tiene también barcos más o sea, tiene MR1s que son un poco más pequeños. Entonces, yo diría que del sector, esta es la que más calidad tiene y la que más interesante por el tema del apalancamiento y por la flota nueva que tiene que pueden vender a premium. Así que... Perfecto. Pues, Tatín, muchísimas gracias como siempre, al pie de la noticia. Que pases una buena noche. Ahí, fíjate, se ve la noche danesa, ¿no? Sí, sí, dentro de poco ya, cuando en junio ya no se hace de noche, ya rebota el sol. Qué bueno. Pues, Tatín, muchísimas gracias. Que pases una buena semana. Vale, igualmente. Muchísimas gracias.